Bien, genial. Ya pasaron los 5 minutos, ya tenemos una gran cantidad de personas que se han incorporado. Bienvenidos, saludos a todos. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestra primera versión del Customer Experience Live. Estos Experience Live es una serie, una secuencia de webinars que vamos a estar realizando en lo que queda de este año inicialmente, donde la principal característica es conocer la experiencia desde sus propios protagonistas. Y en ese sentido, hoy me acompaña Claudio Villar, quien es gerente de desarrollo y servicios de Fondo Esperanza. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién nos va a contar el caso de Fondo Esperanza y cómo el Customer Experience puede ser aplicado a una institución de desarrollo social? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos alrededor de una conversación de unos 40 minutos para también poder dar espacio a preguntas y consultas que quieran realizar tanto Claudio como quien habla, que soy Cristian Andrade, director de Customer Experience en ISO, y voy a estar acompañando y moderando esta sesión. Bien, cuando hablamos de Customer Experience, siempre es bueno, creo, hacer una pequeña introducción para poder entregar algún concepto, y quizás quienes vienen iniciándose en esto o no tienen una familiaridad con el concepto, es bueno hacer esa pequeña parada en encontrar una definición. Y es por eso que acá en ISO nosotros planteamos el Customer Experience como una estrategia que se enfoca en lograr resultados de negocio gracias a la generación de vínculos emocionales entre los clientes y las organizaciones. Ese es el principal objetivo del Customer Experience. Hay que entenderlo como una estrategia para encontrar o lograr resultados de negocio. ¿Gracias a qué? Gracias a esa generación del vínculo emocional entre el cliente y la organización. Ese es el objetivo que nos va a estar acompañando cuando entendemos el concepto de Customer Experience. Y a su vez, cuando hablamos de Customer Experience, o a veces experiencia de cliente ya en español, o simplemente las siglas CX, lo hablamos como una disciplina cuyo concepto genérico es aplicable a diferentes ámbitos de las relaciones. Y en ese ámbito de las relaciones lo podemos simplificar de la siguiente manera. Son las relaciones características, por ejemplo, en mercados B2C, en mercados B2B. Me dan un segundo que tengo un problema con la presentación. Quedó paralizada, no sé por qué. La voy a bajar, me disculpan unos minutos, la voy a bajar para poder, no sé, algo ocurrió acá, pero es parte de. Le hablaba de las relaciones B2C, también las relaciones son aplicables entre empresas. B2B, también existe el concepto de P2P, que son las transacciones o son las interacciones de negocio entre personas, generalmente facilitados por un intermediario. Por ejemplo, un caso Rappi, un caso de Uber. Entonces, tenemos también relaciones entre personas y también relaciones entre las organizaciones gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál es el concepto que está detrás de todo el concepto de relaciones? Son las personas. Y las personas cumplimos distintos tipos de roles o nos colocamos alguna etiqueta en función de la interacción que estamos teniendo con estas relaciones en las compañías. A veces somos clientes, otras veces simplemente usuarios, otras veces somos pacientes en una institución de salud, somos alumnos cuando estamos en un proceso formativo, somos turistas cuando viajamos y también somos simplemente ciudadanos que nos relacionamos con distintos tipos de organizaciones. También podemos ser emprendedores, microempresarios, startups, etcétera. Y también somos colaboradores o empleados de nuestras compañías, donde también son un ente fundamental como generador de la experiencia que se generan hacia los clientes. Entonces, entregando este concepto, es donde queríamos preguntar a Claudio para que nos hablara de Customer Experience, pero antes de eso, la pregunta que yo tengo a Claudio es la siguiente. Claudio, ¿nos podrías contar quién es Fondo Esperanza? ¿Qué hacen ustedes como Fondo Esperanza? Hola, muy buenos días, Cristian. Agradecer la invitación para que podamos conversar de estos temas que son tan interesantes y de también tener una oportunidad de presentarnos como organización, como Fondo Esperanza y que nos conozcan un poco más en nuestra labor. Me gustaría partir el tema de Fondo Esperanza un poco citando la misión, porque yo creo que nos refleja de cuerpo y alma en lo que nosotros hacemos. Voy a citar, decirlo textual, en que nosotros, como misión, tenemos inspirar a personas de segmentos vulnerables a transformar sus condiciones de vida, la de sus familias y sus comunidades,
ampliando sus oportunidades mediante servicios financieros, capacitaciones y redes, que les permitan desarrollar emprendimientos sostenibles. Esto aquí tiene un lote de palabras muy, muy significativas para nosotros. Lo primero es inspirar, es decir, no es una pega completamente de nosotros, sino que también el emprendedor es en general el que hace todo el trabajo, y nosotros lo que hacemos es, en cierta manera, tratar de darles ese empujón o tratar de ayudarlo. Y además, que no solamente su tema sea personal, sino que además impacte en su familia, que es relativamente lógico, pero además en su comunidad. Es decir, esto tiene que ver no solamente con que a mí me vaya bien en términos personales, sino que además nos gusta, nos inspira que tenga algún tema que tenga que ver con la comunidad. Para eso, bueno, nosotros tenemos una presencia nacional casi completa, llegamos hasta Chiloé, en algún minuto iremos a llegar a las últimas dos regiones que nos quedan, pero tenemos una cobertura que por lo menos nos enorgullece bastante. Tenemos 56 oficinas, hay una oficina central, estamos presentes en 263 comunas de las 345 que hay. Entonces, es decir, tenemos una alta presencia, y hasta el año pasado teníamos 124.000 socias, 125.000 socias vigentes. Este año, por dado los temas de la pandemia, tenemos unos números parecidos, pero también tenemos un orgullo de decir de que estamos atendiendo a bastante del segmento que es vulnerable en estos momentos. ¿Okay? Bueno, como les decía, nuestro objetivo como parte de llegar a estas personas vulnerables es que podamos tener, que seamos fáciles de acceder. O sea, nuestra idea no es que seamos un servicio elite, un servicio premium, sino que sea lo más masivo posible. Entonces, por lo tanto, ahí todas las personas que son mayores de 18 años, que tengan un negocio formal o informal, da lo mismo. Eso a nosotros es un dato. Ciertamente va a tener una diferencia en la constitución de tu negocio, pero para nosotros es un dato, que seas chileno o que seas extranjero con permiso de residencia. Y también no nos cerramos a que Fondo Esperanza atienda, por ejemplo, a gente que está con una nacionalidad distinta a la chilena, tiene ganas necesitas salir, ganas de salir adelante. Y lo segundo es que tengas un negocio funcionando por lo menos hace 6 meses, para que esto no sea solamente, oye, sabes que se me ocurrió, entré, no me gustó y salí, sino que te pedimos un poquitito más de tiempo. Ahí estamos viendo una gráfica en donde podemos ver cómo son las emprendedoras. Nosotros en general hablamos de socias cuando hablamos de gente que tiene algún producto vigente con nosotros, porque va más allá de la transaccionalidad. Por eso no hablamos de clientes, sino que más bien hablamos de socias. Y en general, si se dan cuenta, hay un número que a nosotros también nos pone un desafío, que es el género. Ahí tenemos 81% de nuestras emprendedoras son mujeres. Es decir, esta es una organización eminentemente femenina, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los productos y los servicios tienen que estar pensados con esa orientación, ¿no? 91% que están en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, los ingresos tienen que ver con generar no solamente el ingreso para vivir, para comer, para la educación de la familia, sino que también para los hijos. Hay un gran porcentaje que no ha terminado su educación formal, o la terminaron solamente a nivel del colegio, siendo súper concordante con el número del 81% de mujeres. La mitad de ellas es jefe de hogar. Y no solamente esto está centrado en la región metropolitana, sino que además está centrado, no centrado, sino que además tiene una presencia muy grande en regiones. Es decir, Fondo Esperanza lo que trata de hacer es que no nos centremos, no estemos solamente en las grandes urbes, sino que además estemos en estas poblaciones o en estas ciudades que son un poquitito más pequeñas, y donde una realidad vulnerable se vive día a día, y tiene rastro de mujer. Si yo les cuento un poco respecto el tipo de cómo es, sigamos viendo el tipo como es la emprendedora de Fondo Esperanza. Tenemos muy bajito un tema de cómo impactamos con el empleo, pero tenemos un cierto impacto. Es decir, son empleos probablemente de solamente una persona, esta mujer, en donde trabaja en casi el 40% desde su casa. Es decir, por ejemplo, es una costurera o es una peluquera que tiene el salón en su propia casa. Y en general, nuestro crédito sirve para mercadería, o es un crédito de muy corto plazo, que tiene que ver con insumos. Es decir, hay un crédito que lo ocupo,
saco alguna ganancia, pago el crédito y vuelvo a ocuparlo. Entonces, ahí nuestro principal producto tiene que ver con la banca comunal, ahí que, para que lo podamos ver. Este es un servicio integral. Nosotros entendemos que no solamente lo que necesita este segmento para cumplir la misión es crédito. O sea, sería súper fácil y es lo primero que a uno se le ocurre. Bueno, entreguemos crédito, entreguemos financiamiento. Pero si esto no viene atado, si esto no viene en conjunto con una oferta que tenga que ver con educación, y no solamente financiera, de ahí yo les voy a explicar un poquitito qué tipo de educación tenemos, pero no solamente financiera, y además con redes, es decir, que tú puedas salir adelante en una comunidad. Entendemos que este es el mejor modelo que nosotros podemos ofrecer para inspirar. ¿Ah? De nuevo, la palabra inspirar es súper interesante, y además esa palabra nos inspira. Aquí tenemos en la gráfica, en grandes rasgos, la oferta de valor de Fondo de Esperanza. Uno tiene que ver básicamente con productos microfinancieros, ahí tienes los créditos y tienes, estamos nosotros empezando a, más que empezando, estamos profundizando nuestra relación con los microseguros, microcrédito y microseguros. Capacitación, nosotros tenemos una instancia formal que se llama la Escuela de Emprendimiento, en donde los socios van avanzando a partir de estar en Fondo de Esperanza, de tener cada vez más ciclos, van avanzando en ciertos módulos, y estos módulos tienen que ver no solamente con educación financiera, eso es algo súper interesante que nos interesa mucho, sino que además tiene módulos que tengan que ver con el bienestar familiar, que tengan que ver con el capital social, con el empoderamiento de las mismas socias ahí que llegan que conforman el Banco Comunal, y que entendemos que es una educación más bien integral. O sea, no es solamente desde el punto de vista de lo financiero, que me vaya bien, que tenga súper claro cuáles son mis costos, mi punto de equilibrio, etcétera, sino que además tenga que ver con la persona y con la generación de redes. Y bueno, el otro tema que tiene que ver básicamente con la generación de redes es cómo logramos asociatividad, cómo logramos que esta persona cuando tiene algún problema no se sienta sola y tenga alguna gente donde pueda efectivamente poder acudir, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este es un modelo bien, nosotros hablamos de servicio integral. Este es un modelo bien completo, bien robusto, y nos ha ido bien en la propuesta de esta oferta de valor. Aquí vemos los números de los crecimientos que hemos tenido a lo largo de estos años, tanto en cartera como en número de personas que estamos atendiendo, en número de socios que tenemos. Ahí mostramos ahí 124.000, 130.000. Con la pandemia esto va a cambiar probablemente harto. Nosotros estamos esperando que haya una gran cantidad de gente que ahora que tenga la necesidad de emprender, que no ha tenido mucha experiencia en el emprendimiento propio. Lo que nosotros proponemos entonces es que nosotros a través de nuestros productos, básicamente la banca comunal y las líneas de redes y de educación, podamos inspirarlos a que puedan tener una mejor calidad de vida de ellos y de sus comunidades. Eso es lo que te puedo contar, Cristian, de lo que es Fondo Esperanza más o menos. Oye, Claudio, oye, cuéntame una cosa. Súper interesante cuál es el giro, a dónde están enfocados como, digamos, entre comillas, como negocio. ¿A quiénes están apoyando con un rol social bastante fuerte, bastante activo, también con mucho impacto en las personas, mucho impacto en lo que tú dijiste, impacto en emprendedores, microemprendedores, con la mayoría que son socias. Entonces, ¿en qué momento ustedes como organización decidieron embarcarse en una estrategia Customer Experience? ¿Qué fue lo que los motivó, Claudio? Entendiendo todo este contexto, ¿cuáles fueron esas motivaciones que tuvieron al interior para poder decir el CX es el camino que queremos seguir? Mira, nosotros podríamos hablar de que la motivación siempre existe. Esta nace como, Fondo Esperanza nace como organización partiendo desde una orientación bien fuerte hacia los socios, hacia nuestras socias. Ya desde tiempos, podríamos decir, los pretéritos, donde había otras administraciones, nosotros siempre hablamos de otras administraciones cuando habían otros gerentes, siempre hubo una preocupación respecto a cómo atender de mejor forma a nuestras socias. Ya desde el 2006 se generan las primeras estrategias de servicio, en donde se hacían unas encuestas muy grandes y se le preguntaba a las socias básicamente qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y desarrollar cierto tipo de preguntas que nos sirvieron para el diseño mismo ya después de los productos. Entonces, eso viene desde bastante
desde bastante tiempo. Nosotros en general tenemos súper buenos resultados de satisfacción, tenemos buenos resultados de recompra, nuestros socios se quedan con nosotros, aun cuando podríamos decir que ciertas condiciones objetivas podrían estar mejor en otros lados, pero igual se quedan con nosotros. Entonces, lo que nos motiva a tener cosas en este sentido, lo que nos motiva para seguir mejorando en términos de experiencia de cliente es que nuestro foco efectivamente es la sociedad. Esto no es un cliché, no es parte de la misión que uno lo ve usualmente en las organizaciones puesto en un muy bonito cuadro ahí cuando uno entra y tiene el cuadro, los socios lo más importante, bueno, aquí esto se vive. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, siempre estamos buscando cuál es la forma, cuál es el método para poder llegar mejor para entregarle a nuestras socias un mejor servicio. Entonces, en términos ya un poquitito más específicos de experiencia de cliente, podemos decir de que, bueno, nosotros somos parte de una fundación, la Fundación de Microfinanzas de BBVA, y esta fundación también ya a partir del 2016-2017 empieza a hablar de experiencia de cliente. Nosotros también teníamos un equipo interno que era de la Gerencia de Desarrollo y Servicios, que es la cual soy gerente yo ahora, en que también ellos son bastante autodidactas y andan leyendo, viendo qué cosas nuevas tener y poder incorporar en el servicio. Ellos también estaban diciendo, oye, ¿saben qué? Hay un elemento que se llama Customer Experience, que está definido, que tiene una metodología y que podría ser súper interesante traerlo. Así que ahí nos empezamos a dar cuenta de que podría ser una línea de trabajo que pudiéramos desarrollar. Además, bueno, yo en Fondo Esperanza tengo 4 años y algo. Fui sugerente de experiencia de cliente en otras organizaciones y yo me daba cuenta de cuál era la potencia de esta filosofía, incluso más allá de la metodología, de la filosofía de la experiencia de cliente. Me di cuenta de varias cosas viendo en otros países. Recuerdo que tuve la ocasión de ir a Brasil, de ver operaciones en donde estaba mucho más desarrollado el tema y vi cuál era la potencia que tenía todo este tema. Entonces, por lo tanto, cuando yo asumo esta gerencia, una de las cosas que empezamos a conversar con el equipo es, oye, pongámosle entonces algo hagamos algo robusto con el tema de experiencia de cliente que nos permita soñar, ¿ya? Bueno, esto yo estoy hablando octubre, noviembre del 2019, no sé si se acuerdan, en Chile, por lo menos quienes somos chilenos nos debemos acordar de ese tiempo, hubo estallido social, por lo tanto había un contexto bien complicado, nos fuimos un poco por las emergencias ahí, bueno, Fondo de Esperanza, siempre cuando hay algún tema de catástrofe o hay algún tema social, siempre a nosotros, nuestras socias siempre están expuestas a eso, rápidamente están expuestas, entonces por lo tanto hay que generar planes de emergencia, etc. Así que la conversa un poco bajó, pero a la hora de hacer la planificación del 2020 dijimos, oye, yo creo que ya es la época, ya es la hora de que podamos tener algún tema un poco más robusto en experiencia de clientes y decidimos embarcar. ¿Ya? Además, hay otro contexto. Este embarque siempre tiene que ver con una limitada cantidad de presupuesto que nosotros tenemos. O sea, nosotros como institución social, en realidad nuestro foco no es generar una gran cantidad de rentabilidad a fin de año. Nuestro foco siempre tiene que ver con cómo le generamos mejores condiciones de vida a las socias, ¿no? Y por lo tanto, nunca tenemos una gran cantidad de presupuestos abultados para invertir y pagar nos la arreglamos, hablamos con ustedes, con ISO, y nos permitieron ahí, de alguna manera, encauzar nuestras ganas de tener un proyecto de Customer Experience, de experiencia de cliente, que fuera robusto y que nos permitiera entonces tomar cierto tipo de decisiones. Y lo último es que el equipo que yo tengo que está gestionando el proyecto en particular ahora y que gestionaba todos estos temas de clientes, se da cuenta que a pesar de que Fondo Esperanza tiene unos muy buenos números en satisfacción, muy buenos números en recompra, muy buenos números en imagen de marca, siempre teníamos ciertos issues, ciertos elementos en la experiencia misma, en donde entendíamos que no teníamos tan buena performance, pero sin embargo nuestros socios, nuestra socia, no nos castigaba tanto. Pero entendíamos que habían ciertas cosas que, oye, podríamos mejorar, podríamos profundizar, podríamos tener algún frame que nos ayudara para poder mejorar este tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, también había una cierta gana de pasar un segundo nivel, si bien es cierto, teníamos muy buenos números, pero
pero teníamos ciertas cosas que mejorar y por lo tanto también ahí había una presión de que pudiéramos tener algo con un hilo conductor que nos permitiera efectivamente poder gestionar la experiencia de las socias, que para nosotros no solamente es el tema de entregarle, de que sea parte de la misión, sino que además tiene que ver un tema de dignidad. O sea, no por ser socias de un segmento vulnerable no les va a tratar de dar el mejor servicio posible que les pueda dar, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa era parte de lo que nos estaba inspirando. Teníamos buena experiencia, tenemos buena experiencia, tenemos buenos números de encuesta, pero entendemos que todavía podemos mejorar. Así que, por lo tanto, eso nos hace correr y ver y empezar a mirar, bueno, en qué nos podemos ayudar, en qué nos podemos apoyar para mejorar la experiencia. Y ahí nace o está la idea de tener un desarrollo más profundo en experiencia de cliente. Eso es lo que te puedo contar ahí, Cristian, respecto al Mire, tema de... Claudio, o sea, es impresionante escuchar que usted siendo una institución donde, bueno, otorgamiento de microcréditos financieros, que podría ser un poquito más transaccional, un poco más frío, ustedes lo llevaron un paso más allá de una fuerte vinculación, porque te escuché muchas veces hablar de la socia, del emprendedor, de la persona, más que hablar quizás una etiqueta tradicional como cliente o como quien va adquiriendo tu producto. Y esa vinculación no la tienen solamente ahora, sino que la tienen, te escuchaba, desde el 2016. Desde el 2016 ya tenían concepto de servicio, concepto de satisfacción, y también dijiste algo súper interesante, que tienen buenos números. Ustedes siempre tienen buenos números, buenos indicadores de satisfacción, y se podrían haber quedado en el escenario, está todo bien, tenemos un par de problemillas, nos dan algún feedback, pero en realidad estos números son magníficos y estamos bien. Sin embargo, ustedes igual decidieron, por esa vocación social y por esa vocación de conectar con las personas a las cuales están ayudando, decidieron decir, hay algo más que podemos hacer en función de clientes, no solamente una buena calidad, no solamente un buen servicio, atención o satisfacción, sino que encontraron un concepto llamado Customer Experience y dijeron, queremos igualmente abordarlo, independiente de que estemos bien. Y ahí te quería llevar un poco, Claudio, que lo mencionaste ahí en tu intervención anterior, ¿cuál fue ese paso a paso como detallado de la organización, donde ustedes empezaron desde el 2016, incluso puede que venga un poco más atrás, pero cuando empezaron en el 2016, esta va a ser nuestra estrategia, nuestro paso a paso, independiente de que nuestras socias estén contentas. Esto fue lo que nos fuimos acomodando como organización para poder llegar a lo que tú bien dices, un año 2019, donde ya se implementó ciertos conceptos de experiencia y cliente, ocurrió todo esto de la pandemia, pero aún así lo mantienen y lo declaran como plan estratégico al 2020. ¿Nos puedes contar un poquito ese paso a paso y esa transición como organización, Claudia? Fondo Esperanza tiene una gracia, aparte de todo lo que te estoy diciendo, tiene una gracia preciosa desde el punto de vista interno, de que se construye básicamente desde sus colaboradores. Entonces, y ya desde el 2016, 2015, 2016, como te contaba, tenemos este equipo interno en donde bullen ideas, oye, lo que podríamos hacer esto, podríamos hacer esto y otro. Tú, cuando tienes, por ejemplo, sesiones de trabajo con gerencia, con intragerencia o de varias gerencias, se te ocurre hacer un brainstorming y vas a tener muchas ideas, y vas a tener ideas con bastante promisoria. Otra cosa es que se lleguen a implementar. Entonces siempre estuvo la idea del gestionar la experiencia, del ya, mira, estamos adquiriendo una cierta regularidad en la entrega del crédito, pero el crédito por decirlo así, es un producto súper estándar. Es decir, un crédito tiene unas ciertas condiciones, una tasa de interés, eventualmente periodos de gracia, tiene unas condiciones de pago, por donde lo puedes pagar, y tú empiezas a compararte en términos de crédito, y uno puede tener opciones. Lo que sí no tienes tantas opciones es en el servicio. Y yo creo que ahí siempre nosotros hemos entendido que la diferenciación nuestra va por el servicio, va por el vínculo. O sea, si una socia tiene problemas, de alguna manera se le trata de ayudar y no de, bueno, este es tu problema, lo que tienes que hacer es pagar. Yo creo que en ese sentido, y sin pecar de ser soberbio, yo no estaba tampoco, yo llegué en 2016, 2017, entonces, siempre Fondo Esperanza ha sido súper orientada hacia las socias, súper orientada hacia el cliente. Siempre está pensando en, oye, pero ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos? Pero esto que parte de una forma más bien, de una forma organizacional, en el sentido de que tiene que ver con los microcréditos y con educación y con redes,
cada vez cuando tú tienes una cantidad mayor de socias, necesitas tener una cosa un poco más robusta, necesitas tener metodologías o necesitas tener modelos que te ayuden a tomar decisiones. Porque claro, cuando tengo 30, 50, 100, 1000, 2000, 10.000, puedo manejarlos, por decirlo así, un poco como el almacén de barrio. Cuando ya tienes sobre 50.000, necesitas cosas un poquitito más robustas. Y ahí viene el tema de que, oye, podríamos empezar a pensar de que necesitamos algo específico en experiencia de clientes. De hecho, las sugerencias de experiencia de clientes se crean en el 2018, como yo te contaba antes. En la Fundación de Microfinanzas también se empieza a hablar de experiencia de cliente, también hay unas reestructuraciones que tienen que ver con eso, pero ya desde el 2018 ahí se entiende que es un tema que es una función que necesita estar dentro del organigrama. Y por lo tanto, ahí empezamos a hacer cosas, actividades. Y desde el 2019, y yo creo que ahí también coincide con mi llegada, el diagnóstico tiene que ver con, listo, tenemos algo, ahora lo que queremos dar el siguiente paso, que tiene que ver con estructurar un roadmap, con estructurar algún tipo de diagnóstico para ver dónde estamos y ver cuál podría ser el camino que podríamos seguir de aquí en adelante, no solamente pensando en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. Ese yo te podría decir que ha sido un poco el paso a paso a nivel global. Ahora déjame contarte un poco el paso a paso ya con la implementación. O sea, dijimos, Claro. listo, vamos. Me encantó, excelente, el gerente general, los gerentes de área, todo perfecto, vamos. Y uno, nos topamos con estallido social, y dos, con pandemia. O sea, la pandemia nos empieza a cambiar todo el tema nuestro sistema de coordenadas. De partida, bueno, nosotros dejamos de ir a la oficina, tuvimos trabajo en condiciones remotas, las oficinas también dejaron de atender, nosotros no estábamos ni por casualidad, y esto no es solamente Fondo Esperanza, sino que además en muchas organizaciones en Chile no estaban preparadas para trabajar completamente de forma remota. La transformación digital, como hemos hablado, se adelantó 5 a 10 años, no solamente en Fondo Esperanza, sino en Chile. Entonces, wow, tuvo un remesón importante. Y lo que ahí nosotros dijimos para el tema específicamente para el tema de experiencia de socia, es que nos vamos, uno, a centrar en terminar lo que estábamos haciendo con ustedes, que partió en enero, y ahí digo, qué suerte tuvimos de haber alcanzado a hacer ciertas cosas con socias en terreno, los últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Para la gente que no sea de Latinoamérica, en general Chile no funciona mucho en febrero. Es como que todo el mundo sale de vacaciones, es un poco lo mismo que pasa en España en agosto, ¿no es cierto? Como que el país baja, ¿no? Bueno, eso mismo pasó en febrero. Afortunadamente alcanzamos a hacer varias cosas que tenemos en vista en febrero, y pudimos echarle para adelante con el proyecto, y decidimos seguir absolutamente pensando en que había una emergencia, sí, pero esto nos va a servir. Y por lo tanto, ahí lo que logramos hacer es que hubo también una conjunción de que ahora, a partir de todo este tema de la pandemia, bueno, Fondo Esperanza está cambiando, y está cambiando de una forma, va a cambiar, está cambiando y va a cambiar. Es decir, estamos modificando una cierta cantidad de procesos en donde ahora hemos tenido la oportunidad de ingresar la visión de la experiencia de la sociedad. Esto es como un poco, pensándolo, esto es el mejor escenario en donde uno podría tener el proyecto experiencia de cliente funcionando. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar la metodología y te empiezas a dar cuenta de los arquetipos, te empiezas a dar cuenta de los blueprints, de la experiencia misma, te empiezas a dar cuenta de que, oye, esto probablemente el problema es un poco más estructural, tiene un proceso que no lo acompaña, va a ser un poco complejo porque vamos a tener que cambiar el proceso. Bueno, ese tipo de decisiones ocurren. Bueno, ahora nosotros estamos justamente con, por decirlo así, con 1000 piezas de Lego, en donde estamos apoyando a otras áreas, en el rediseño de procesos, y estamos aprovechando de incorporar la visión específicamente de la experiencia de clientes para que nos ayuden a mejorar. Entonces, este paso a paso que muchos podríamos pensar de que churra, es el peor momento para echar a andar un proyecto de este estilo, para nosotros ha sido un momento crucial, muy bueno, en donde hemos tenido la oportunidad de meternos un poquitito bueno, en cómo va a cambiar esto, ¿ah? Y no solamente desde el lado de la eficiencia, no solamente desde el lado de la sostenibilidad, que son temas muy importantes, son temas críticos, pero también la experiencia del cliente es un tema crítico. Así que ahí nos hemos sentido súper atareados, porque no solamente fue la pandemia, ¡pac!, cambia, y ahora tenemos toda la posibilidad de cambiar ciertas cosas con esta metodología. Bien. Oye, Claudio, y bueno, para ir finalizando,
ha estado súper entretenida la conversación y me queda una pregunta por realizarte que, bueno, llevan un tránsito, han tomado decisiones súper importantes y esas decisiones y ese tránsito que es seguir adoptando y seguir trabajando en esta estrategia CX, lógicamente es una decisión que se toma porque está funcionando, están viendo ciertas cosas. ¿Y cuál podrías tú describirnos? ¿Cuáles han sido los beneficios, los impactos, tanto a nivel organizacional como también con las socias de haber adoptado una estrategia de Customer Experience? Hablemos desde dos ámbitos. Uno, podríamos hablarlo desde lo medular, y yo creo que el principal beneficio interno es que tenemos una seguridad para tomar decisiones que yo creo que antes era un poco más intuitiva, y ahora tenemos algo sobre la cual nos apoyamos bastante para tomar decisiones de lo referido a la experiencia de cliente. Esto nos da seguridad, ¿no? Nos da una seguridad de que estamos tomando los elementos necesarios, priorizados, estamos tomando elementos que ya hemos visto en otros proyectos que funcionan y por lo tanto ahí nos ayuda y nos reduce un poco la incertidumbre y la verdad es que nos permite a nosotros tomar mejores decisiones de diseño, ¿no? Entonces eso es un gran elemento de beneficio para Fondo Esperanza. Ni siquiera es para la sugerencia de experiencia cliente, para Fondo Esperanza ese es un gran beneficio. Y lo segundo es que además nos propone un roadmap, porque tal como yo les contaba antes, tenemos buenos números, tenemos unos KPI bien interesantes, pero cuando hacemos, por ejemplo, un autodiagnóstico, cuando nos empezamos a comparar de que, oye, mira, hay un modelo que nos proponen, veamos hasta dónde llegamos, en muchos de esas áreas tenemos algunas cosas, ¿ah? Y en otras no tenemos tanto, en otras sí, en otras avanzamos un poco. Entonces lo que nos propone, lo que nos desafía es que nos muestra un camino. O sea, ahora yo hago esto, hago este otro, pero no hago nada de esto, entonces por lo tanto el próximo año me voy a dedicar a lo que no hago tanto, o lo que nosotros entendemos que es muy importante de desarrollar. Entonces, de nuevo, reduce la incertidumbre porque nos permite ver un cierto camino, ¿ah? El cómo implementamos el camino es completamente de nosotros, pero sí nos muestra un poco el punto B, el punto final. Estamos en el A, en el punto B, el punto final, y nosotros vamos a definir ese camino para llegar. Entonces, a nosotros nos sirve mucho, nos ordena. Dejamos de pensar en que estamos inventando la rueda, sino que esta rueda está inventada, pero nosotros la estamos customizando, es decir, la estamos pintando, le estamos poniendo algunos chiches nuestros de Fondo de Esperanza, pero en realidad hay algo sobre lo cual ya podemos empezar a pensar. Y lo segundo que yo te diría que adicional, que es un valor agregado absolutamente comprobar en nuestro lado, es que nosotros hemos utilizado parte de la metodología que hemos aprendido en estas consultorías con ustedes, pero la hemos ocupado para otros proyectos, en donde entendemos que hay cierto tipo de herramientas que son universales. Por ejemplo, arquetipos. Empezamos a ver qué tipo de arquetipos pueden ser útiles para segmentos nuevos que podemos nosotros trabajar. Empezamos a utilizar el Blueprint, por ejemplo, para rediseño de procesos, ¿ya? Este tipo de herramientas, estos kits de herramientas que nos deja la consultoría, oye, lo hemos podido utilizar en otro tipo de proyectos directamente relacionados con la experiencia de socias. Por ejemplo, el programa VOC, que es el Voice of Customer, y ciertas particularidades también nosotros lo adoptamos. Teníamos unas ciertas ideas y lo hemos ido puliendo un poco a partir de la lectura del equipo interno, que es, como yo les contaba, este equipo interno que tengo, y ahí puedo nombrar a María Fernanda Padrón y a Ángeles Campos, que son probablemente ya chicas bien conocidas en ISO. Ellas son súper busquillas respecto a los temas de mejora, de, oye, y podíamos tener esto, y podíamos este otro, ¿por qué no incorporamos esto? Preguntémosle a la gente de ISO. Entonces, eso es lo que te permite hacer una mejora, no solamente en términos de mirarnos cómo estamos nosotros dentro, sino que además siempre estar mirando afuera qué cosas, elementos nuevos podemos incorporar en los procesos. Y por lo tanto ahí eso también nos trae un beneficio adicional, ¿ah? Que podemos participar y agregar valor a otros proyectos cuando no necesariamente son completas y absolutamente de experiencia de clientación, que son de otro tipo de ámbito, otro tipo de objetivos que están en medio. Así que yo veo puros beneficios en esta mirada nueva. Oye, Claudio, y las socias también, ¿qué les dicen de estas cositas, estos chiches que les van colocando a estas cosas a medida que van avanzando? ¿Qué les dicen las socias ahí? ¿Qué es lo que Mira, perciben con estos Mira, cariños? en términos esto está súper teñido por la pandemia, está súper teñido. Imagínate, nosotros hemos tenido que pasar de operaciones completamente presenciales a remotas, semi-remotas, y en general la socia está súper agradecida,
no diré exactamente de lo que estamos haciendo de experiencia de cliente, porque acordémonos, esto está imbuido dentro de varias cosas más, está imbuido dentro de nuevas formas de pedir créditos, nuevas formas de cierto tipo de créditos que también están distintos. Pero lo que nos dicen lo que nos agradecen es la flexibilidad. O sea, se dieron cuenta que nosotros también nos quedamos un poco, por decirlo así, parados en marzo, pero rápidamente nos paramos y pudimos empezar a dar el servicio, y eso es lo que valora la sociedad. O sea, entiende que nosotros pudimos haber tenido una dificultad, pero también entiende que nosotros estamos en este constante cambio y en esta constante mejora, nos da retroalimentación. Nosotros, como te contaba en el programa vos, que estamos tratando de entender qué es lo que le está pasando a ella, y hay algunas cosas que nos dicen, ¿sabes qué? Esto no nos gustó. Pero te lo dicen de una forma súper constructiva. Es súper interesante. Yo he trabajado en algunas otras empresas y en realidad cuando la gente te expresa malas notas de NPS o de cualquier cosa, tiene ciertos comentarios incendiarios. Aquí en general lo que uno ve es básicamente, oye, me encanta lo que estáis haciendo esto, pero aquí tienen que mejorar, ¿no? Entonces, en términos de eso, nosotros estamos empezando a tener algunos feedback de la sociedad. Partimos con un plan bien ambicioso respecto a cómo cambiar ciertas cosas en agosto. Ya tenemos algunos approach de cosas que le han gustado. En general, nosotros tenemos muy buena relación con nuestra sociedad. Así que yo soy súper optimista en que a medida en que en el tiempo pase y se note un poco más la mirada y la injerencia nuestra de la experiencia del cliente, vamos a tener mejores resultados. Pero por lo menos el presente está siendo súper promisorio. Bien, súper bien. Bueno, qué interesante lo que tú también nos mencionas, Claudio, que esto de las herramientas, las metodologías y todas estas estrategias que empezaron a impulsar, donde tradicionalmente viene un área con foco del servicio, con foco del cliente, también esté permeando al resto de la organización. Súper interesante, que estén adoptando, que estén la herramienta para los rediseños, que estén vinculándose también con una herramienta como Arquetipo, que es la que te permite conectar con las personas, en este caso las personas tienen una etiqueta de socia, emprendedor o socio, pero también que hayan podido extrapolarlo eso hacia otra área súper interesante como impacto, como aprendizaje también, y un alineamiento organizacional de que los proyectos o las iniciativas de Customer Experience no solamente son del área de Customer Experience, o sea, es un rol transversal, organizacional, y es lo que ustedes ya están realizando y van a seguir realizando, a pesar de este paréntesis que estamos todos incluidos, que es lo que es la pandemia, y ojalá sea un paréntesis que termine pronto, pero ya hay ciertas cosas de transformación que han estado aplicando, conectándose fuertemente con lo que vive en su sociedad. Eso es de gran valor, de destacar por no frenarse, sino seguir desarrollando iniciativas que se vinculen con la sociedad. Y es ahí donde, bueno, que me queda solamente resumir y agradecer a Claudio por la intervención, de que finalmente lo que estamos hablando de transformación de impacto en Customer Experience, y no solamente enfocado en un área responsable, sino que también ha sido capaz de extrapolar, de alinear a la organización y que todas sus iniciativas, innovaciones o rediseños estén mirando permanentemente a la socia y trabajando con ella, y recogiendo su feedback, y haciendo también cargo de ese feedback que nos dice la voz de la socia en ese sentido. Así es que estamos en itinerario, hemos desarrollado unos 40 minutos de conversación junto a Claudia, que le agradezco enormemente haberse dado el espacio de poder participar y haber aceptado esta invitación. Y queríamos dejar a la audiencia, que tenemos una importante audiencia, de que nos puedan quizás realizar algunas preguntas, dudas, preguntarle a Claudio, preguntarme a mí, cosas que quizás quieran saber en torno de cómo aplicar el Customer Experience, en este caso en la institución de desarrollo social. Así que muchas gracias, Claudio, y yo creo que damos paso a las preguntas que nos tengan que realizar. Tenemos un foro de Q&A y un chat donde nos podrían entregar sus preguntas, si es que estuviesen. Diana, que estás por ahí, me ayuda si es que no estoy viendo algo en el chat o en las preguntas, a ver si nuestra audiencia no se atreve a regalarnos algunas preguntas para compartir. Hola, Cristian. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero invitadísimos a conversar con nosotros. Muy bien, mientras tanto, Claudio, mientras aparece alguna pregunta, Claudio, ¿cómo te sentiste? ¿Todo bien? ¿Pudiste contar? Bien, es súper amigable el formato. Felicitaciones por esta nueva forma en donde ustedes están
propiciando de que hayan cierto tipo de conversas, me parece súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que ya en términos de conocimiento más duro, tienen y harto, y en realidad lo que uno ya lo que está esperando es, oye, ¿qué es lo que te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha funcionado? ¿Cómo agarraron esto en estos tiempos de pandemia? Que eso yo creo que es un poco más lo que el valor, lo que está buscando alguien que va a estar en este tipo de cosas, ¿no? Más que, oye, explícame lo que es la parte del Customer Experience, en qué se divide, que es un poco más académico, que no le quito, no le resto importancia, pero en este tipo de cosas, en realidad lo interesante es, oye, esto no funcionó y esto no ha funcionado todavía. Sí, y Así de hecho que, súper interesante. aquí tenemos una pregunta que es para ti, Claudio. Mira, nos dice Diana Pilar Medina, gracias, ¿has logrado incorporar el capítulo de Economics en su esquema de gestión de la experiencia? Eso creo que es una Mira, pregunta. los temas de economics son, estamos nosotros empezando a trabajar en ello porque, claro, nos parece un elemento crítico respecto el éxito de un proyecto global de experiencia de cliente, de socia. Nosotros siempre hablamos de experiencia de socia, por lo menos en Fondo Plaza. Así que estamos empezando ahora a incorporarlo en términos de cuánto es lo que vamos a tener que invertir, cuánto va a ser finalmente en términos de costo, qué es lo que nos va a significar. Algún tema de KPIs también estamos empezando a desarrollar, así que ya partimos hace un poquito de tiempo con el tema de Economics, para tener ciertamente algo ya un poco más armado de aquí a fin de año. Pero sí, estamos partiendo. Bien, genial. Aquí tengo otra pregunta, no me aparece el nombre que está en el chat, pero dice bueno, ¿cómo consigo recursos para pagar un trabajo de este tipo? Así que yo creo que ahí, Claudio, ¿cómo fue tu muñeca ¿Cómo y tu consiguen máquina recursos? Claro, para tienen que hablar recursos? con Cristian, ahí no hay problema. Con Cristian hablen de parte mía, digan que llamaron de parte mía y con Cristian pueden hablar. No, ahí, bueno, la organización tiene que ver como nosotros, tampoco, como les contaba, no tenemos una gran cantidad de fondos ni en Customer Experience ni en otras cosas tampoco. Entonces, nuestro acercamiento siempre tiene que ver con fases. Es decir, cuando uno quiere una cosa muy grande, en realidad probablemente no la consigas por un precio, por un presupuesto que puedas tú abordarlo. Entonces, por lo tanto, es ir paso a paso y también, o sea, muchas veces no necesitas un proyecto tan grande y tan que te dé lo último, el estado del arte de alguna cosa, sino que necesitas partir con alguna cosa. Entonces, yo ahí lo que haría, lo que te propondría es que fasearas, vieras bien tu objetivo, fasearas, es decir, por fase, cómo llegar a tu objetivo, y partir con unas pequeñas cosas. Yo ahí pensaría que, uno, lo principal es tu gente, la gente que está dentro, la gente que va a trabajar con esto tiene que vivir por la experiencia de la sociedad. Si tienes un acercamiento más bien transaccional, no experiencial, primero arregla eso, que no necesitas una consultoría para eso. Necesitas ver cómo está tu terreno, si es fértil o no, para echarle a andar un proyecto de este estilo. Hay harta de metodología y literatura respecto a eso, pero yo antes pensaría en un diagnóstico para ver, oye, sí, hay espacio, y después fasear, no trates de comerte el pastel de una primera forma. Eso es lo que hicimos nosotros. De hecho, nosotros nos habría encantado tener un proyecto que probablemente habría durado 2 años, 2 años y medio. El nuestro duró 3 meses, y fueron algunas cositas, fueron algunos elementos muy grandes, muy gruesos, en el sentido de peso, de mucho trabajo, y que nos van a demandar trabajo, que lo estamos asimilando. Así que yo te diría que ese es otro elemento, faséalo. O sea, no trates de comerte el pastel completamente a la primera. Súper. Mire, aquí tenemos otra pregunta de Javier. Dice, buen día, ¿la organización tiene metas de retención de socios y o facturación? ¿Qué tanto empujan su operativa estas metas? Nosotros tenemos metas de retención, efectivamente hay unas metas de retención y esto va a venir a colaborar con esas metas de retención. Ahora, teníamos metas de retención antes de pre-pandemia, siempre cambian las cosas pre y post pandemia. En ambos escenarios tenemos metas de retención, y yo diría que post pandemia son mucho más desafiantes. Y por lo tanto, el elemento de experiencia de cliente está
insertos dentro de las iniciativas que están apoyando a estos dos objetivos, entre otras cosas por eso, porque hay metas y hay metas desafiantes respecto a ambos. A número de socios, a facturación, nosotros hablamos de cartera vigente, y de retención, es decir, para nosotros la retención es crítica, los créditos duran 4 meses y medio y hay un proceso de recrédito, entonces por lo tanto no es como un crédito normal, un crédito tradicional que tiene 2 años, 3 años de vigencia, en donde tienes tú al cliente 3 años, bueno, nosotros lo tenemos 4 meses y medio, y por lo tanto nuestro foco es importante es que esa rueda que está funcionando siga funcionando. Entonces sí tenemos en ambos dos. Gracias, Claudio. Mira aquí otra pregunta que está en el chat, así que me parece como anónimo. Dice, ¿existen recursos del gobierno para apoyar este tipo de prestaciones? Como si hay recursos públicos, entiendo. Nosotros somos una SPA, es decir, una sociedad por acciones. No tenemos un financiamiento público. Lo que sí tenemos es acceso, como todas las otras organizaciones, a concursos públicos, por ejemplo, de Corfo, donde te puedan destinar algún cierto tipo de dinero para proyectos, que no lo hacemos ahora, pero podríamos tener ese tipo de acceso que es público, y además acceso a concursos internacionales de la misma forma en que tiene otras organizaciones, pero nosotros en estos momentos somos completamente y absolutamente privados. De hecho, una parte es del Hogar de Cristo y la otra parte es de la Fundación de Microfinanzas. No tenemos el aporte como tal, como una organización, como una organización del Estado. Sí, nosotros participamos en la oferta pública de financiamiento de ciertas cosas, y accedemos y postulamos a cierto tipo de subsidios que también los puede tener, por ejemplo, Banco Estado Microempresa, u otro banco que pudiera tener el mismo objetivo. Así que no sé si respondo exactamente la pregunta, pero lo que te diría es eso, que nosotros somos una entidad privada, sostenible en el sentido de que nos tiene que alcanzar con lo que generamos, y esa es una premisa, es un objetivo también. O sea, no hay Mario Pavón, que es nuestro gerente general, lo dice, yo creo que lo dice súper bien. Esta no es una organización con fines de lucro, pero tampoco es una organización con fines de pérdida. Entonces, por lo tanto, lo que generamos tiene que ser capaz de pagar lo que gastamos, ¿no? Y mientras más generemos y seamos más eficientes en el gasto, vamos a poder llegar a más gente. Entonces, es el norte finalmente. Bien. Bueno, ahí Claudia nos responde que sí, que fue respondida la Sí, pregunta. ok, vale. Súper. Creo que no tenemos más preguntas abiertas. A ver, después tenemos acá, que estoy mirando, entran preguntas por el chat y por abierto. Aquí tenemos Liliana Castañeda. Liliana, gracias por preguntar. Dice, además del uso de la virtualidad, ¿qué implicó la pandemia? ¿Qué cambios se produjeron en su gestión? Uy, o sea, nos cambió el mundo. Yo creo que le cambió el mundo a todo, pues, y nosotros estamos dentro de ese mundo que le cambió todo. Nuestro proceso de crédito era completamente presencial. Nuestro proceso de vinculación también era completamente presencial. De hecho, estamos viendo ahora cómo vamos a rediseñar ese proceso. El proceso de vinculación de un banco comunal, imagínense, banco comunal son 20 personas, 18 personas, en su mayoría mujeres, se juntan y necesitan crear un ambiente de colaboración y de confianza. ¿Por qué? Porque el banco comunal tiene varias características, pero una de las características críticas es que es solidario en la deuda. Por lo tanto, poniéndolo en términos bien coloquiales, si alguien falla de acá, yo tengo que pagar. Ya, para eso necesitas tú conocer a la gente. Necesitas conocerla, hablar, saber dónde vive. Los bancos comunales se generan con gente que tenga cercanía de su vivienda para que se conozcan, se sepan, oye, mira, ¿cómo te estás yendo? Sí, yo te ayudo, voy allá a tu casa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en nuestra vinculación, en el modelo de vinculación, la presencialidad era algo dado, era como casi respirar. ¿Y qué pasa ahora? Ya no hay presencialidad porque no es factible, porque no se pueden hacer reuniones de más de 20 personas. Entonces ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Varios planes que hemos estado trabajando en generar, por ejemplo, reuniones de banca comunal a través de medios electrónicos. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, tenemos que ver cómo vamos a trabajar la vinculación, pero claramente nos cambió la gestión. O sea, desde ahí, yo te diría desde la base misma.
donde el banco comunal tiene que generar confianza. Sin esa confianza, no hay banco comunal, y si no hay banco comunal, no hay Fondo Esperanza. Nosotros tenemos unos números de riesgo increíblemente buenos, porque está esa confianza, porque está ese banco, y ese banco tiene una cierta jerarquía, y además tiene una cierta autonomía para tomar decisiones respecto a elementos de crédito del banco. Y todo eso se gana, entre otras cosas, porque se juntan, porque se ven las caras, porque conversan, porque hay una sociedad que tiene problemas y todo el mundo le ayuda a ella, entonces listo, entonces vamos 2 ciclos más, yo tengo problemas y ellos me ayudan a mí. Entonces, sí, se han producido cambios estratosféricos, les diría. Y ahí yo, de nuevo, trato de no pecar de soberbio, me pongo súper orgulloso porque hemos dado vueltas a varias cosas en el sentido de que, oye, aquí te las tenéis que ingeniar, cosas que probablemente no habrían demorado 2 años, 3 años siendo muy lento, este año salieron en 2 meses o en 3 meses, es forma de, oye, ¿cómo firmamos entonces? Si no tenemos un proceso, por ejemplo, de firma electrónica. Bueno, se definió una forma de firmar presencialmente, pero en grupo, dependiendo si tiene o no tiene cuarentena la comuna, etc. Pero sí, nos cambió una enormidad la gestión. Y Claudio, mire, Liliana nos pregunta sobre lo mismo, nos dice, por favor, indíquelos, ¿cómo los priorizaron? Sugerencias que dan para otros sectores de países con alta informalidad, México un 40%, Perú un 70%. Quizás te pregunta ahí cómo fueron capaces de priorizarlo, entendiendo la conexión o el conocimiento que tienen con sus socios. Y luego dejo una segunda pregunta sobre lo mismo, que nos dice Liliana, ¿qué necesidades tecnológicas requirieron o plantean en el corto y mediano plazo? No entiendo un poquito de cómo los priorizaron. No sé de lo que se tratará, qué significa priorizar. Nosotros tenemos informalidad, yo te diría que del 1.900.000 de 1.900.000 emprendedores, unos 750.000 son informales. Entonces en Chile, claro, no tenemos un número menor de informal, pero para nosotros la informalidad es dato como nosotros lo atendemos, no es para nada una traba, ¿no? Eres formal o no eres formal, nosotros entendemos que hay cierto tipo de ventajas que sea formal. Tenemos parte de la dinámica de educación es que nosotros nos aliamos, por ejemplo, con el Estado, y el Estado nos propone ciertos cursos para que la gente vea si le conviene o no le conviene ser formal. Entonces nosotros damos eso, lo hacemos visible. Ahí sí, cuando Liliana nos cuenta qué significa o qué se refería con lo de priorizar, Sí, lo de las necesidades tecnológicas son, o sea, de nuevo lo mismo, estamos como el mundo. Sí, hay una serie de necesidades tecnológicas. De partida, lo primero, la firma. ¿Cómo firmas tú a distancia que sea robusto, que sea seguro, que sea simple? Estamos pensando en segmentos vulnerables, es decir, aquí no hay un manejo acabado de cierto tipo de tecnología, entonces va a ser un proceso complejo de subirlos, pero claramente hay un cambio en las necesidades tecnológicas del relacionamiento, y no solamente desde la sociedad, sino que además desde nuestros colaboradores. Nosotros ahora estamos haciendo muchas operaciones a partir de llamadas de teléfono, vamos a tener algunas cosas que ya las veníamos haciendo con tablet o con dispositivos en donde nuestros colaboradores o los asesores de banca comunal, los ABC, se recogen directamente desde el terreno los datos. Cristian. Mira, nos dice Liliana, no específica, priorizar en la estrategia, objetivos y acciones tácticas del cambio de la organización en la etapa post-pandemia. Y cuando se refiere a informalidad, nos dice informalidad entendido en el sentido amplio, no de acceso a bancarización o economía en negro. Priorizar, nosotros, bueno, tenemos una planificación estratégica que duró hasta marzo. Y de ahí lo que nosotros tenemos es una organización estilo comité de crisis, en donde varios gerentes, nosotros nos juntamos y definimos ciertas prioridades y definimos objetivos, y esos objetivos se abordan a través de iniciativas. Es un enfoque relativamente flexible. Este comité de crisis, que tiene un cierto foco que tiene que ver en estos momentos con socias, con riesgo, con cartera vigente, y ahí lo que uno expone es, oye, mira, tal iniciativa puede ser muy bien apalancada a través de
iniciativas de experiencia de cliente. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros ponderamos qué iniciativa va y no va. Y yo ahí soy un férreo defensor de que la experiencia de cliente sí es como elemento, sí puede hacer la diferencia. Bien, ahí te agradece Claudio. Gracias, muchas gracias por su respuesta, Liliana. Gracias a ti, Liliana, por compartir y preguntar. Creo que no me queda ninguna respuesta sin leer, Diana. Porfa, si es que hay algo por ahí que se me ha ido filtrando, o ya estamos ok. No, estamos ok. Bien, hoy son las 11:59. Hemos aprovechado esta conversación. Quiero agradecer nuevamente a Claudio por aceptar la invitación, por su participación, habernos entregado su experiencia, su sugerencia y toda su pasión que tiene con lo que realizan desde Fondo Esperanza. Así que, Claudio, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó. Y para ser puntuales, bueno, estaríamos viéndonos en el próximo Spin Live que se viene prontamente, donde vamos a hablar de experiencia digital. Así es que ahí vamos a tener algún invitado que nos traslade su experiencia, porque este formato, como les decía en un inicio, es que esto lo cuenten desde sus propios protagonistas. Así es que nos vemos para una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.